cicatriz del camino que va subiendo a los cerros. Me duele como si fuera todavía un tajo fresco. Pena de camino largo. En el año que se conmemoran los 100 años del nacimiento de Osiris Rodríguez Castillos, vamos a conversar con Sergio Fernández Cabrera, que fue el guitarrista que lo acompañó en el último tramo de vida y de obra de Osiris. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, gracias por esta instancia de recuerdo, de homenaje y de rememorar y de reconstruir también, ¿no?, la identidad. ¿Cómo fue que lo conociste a Osiris vos? En el año 1987, 86, 87, 88, en esos años yo daba clases de guitarra en la Casa Cultural Uruguay-Suecia, que estaba en Ejido y Uruguay, si mal no recuerdo. Y bueno, allí había una actividad importante, conciertos, la dirigía el gran amigo Walter Díaz. Y bueno, Walter me comentó que en los momentos, eran momentos previos a las campañas preelectorales del año 1989, en realidad, que venía Osiris Rodríguez Castillo, y bueno, y estaban como buscando un guitarrista que pudiera leer música escrita, pero además que conociera como lo que serían las especies populares, ¿no? Digo especies, no me dijeron en ese momento, pero es un concepto un poco más moderno, que no es lo mismo que ritmos populares. Está bueno diferenciar eso, decirlo correctamente. Y bueno, yo en ese momento estaba, ya daba conciertos. ¿Qué edad tenías vos? Y yo soy del 62 y eso fue en el 89, unos 25, 26, ¿no? Por ahí. Bueno, a pesar de que yo estaba como en mi camino ya, escribía música de cámara, pero bueno, la posibilidad de conocer y de hacer un proyecto con Osiris Rodríguez Castillos era como algo, como si fuera, no sé, hacer un máster. Claro. O sea, considerando que, perdóname, estoy hablando un poquito de mí, pero tengo que hablar de mí un poquito para hablar, considerando que yo ya desde niño fui un niño tanguero, milonguero, y bueno, después cuando empecé a formar dentro de la música académica, igual, o sea, nunca, porque eso no se abandona, ¿no? La memoria emocional. Entonces, bueno, sí, dije que sí, sin dudar. Entonces, bueno, me llevaron a conocerlo. Él estaba en una casa, creo que era de la hermana, en la calle Colonia. No me acuerdo si Colonia y Minas, no sé, pero por ahí era, o Germán Barbato, no me acuerdo. Y bueno, llegué y Osiris en esa época todavía fumaba mucho y recuerdo también es muy común comiendo queso. Y bueno, fue un encuentro muy, muy relajado. Él además estaba fresco la emoción de él al llegar acá, a Uruguay, con toda una expectativa muy grande, ¿no? Se le notaba, por más que él era una persona de no estar mostrando mucho eso, ¿no? Como que él siempre mantenía una actitud muy diplomática, una mezcla de diplomacia criolla cruzada con algo borgiano. Y el humor de él también era así, ¿no? Era como muy surrealista, intelectual y surrealista. ¿Y qué te planteó? Recuerdo que ya había una guitarra, o yo llevé mi guitarra, y claro, a mí me habían adelantado ya algunas partituras. Creo que eran
El Cielito, Cielo de los Tupamaros, yo no canto por la fama. Esas 2 o 3. Y algo probamos. Bueno. Y empezaron los ensayos. Fue un buen encuentro, sí. Él después, en realidad, volvió a España y después cuando volvió, empezamos, hubo 2 etapas, lo que pasa. Entonces, yo también estoy como, viste, rehaciendo la memoria, ¿no? Porque estaba la etapa de las presentaciones político-artísticas. ¿Te referís a la gira que hicieron por el interior del país? Ahí está. Él, bueno, apoyó al 26 de marzo y yo tenía gente amiga, a pesar de que yo no era militante del 26, pero bueno, había gente de cultura, del movimiento que era muy valiosa en ese momento. Y bueno. ¿Y giraron por todos los departamentos? No todos, pero creo que algunos faltó, pero era así. ¿Y las capitales o pueblos chicos también? No, capitales y pueblos chicos también, así que ahora después te cuento. Entonces, recuerdo que hubo unos ensayos allí en ese lugar, eran poquitas, 3, 4 canciones, y me acuerdo una de ellas era Charamuscas, que es letra de Viejo Pancho, ¿no? Claro. Y después también, ¿cómo es? Tacuara. Eso también fue en un acto en 18 y Ejido. O sea que Osiris tocó en la calle, en un escenario callejero, en 18 y Ejido. 2 veces tocó Osiris, que yo lo acompañé, porque digo, 2 veces tocó y si lo acompañé yo porque son las veces que tocó al aire libre fue en 18 y Ejido y otra vez en un acto en Buenos Aires, mirá, en un acto de Frente Amplio. Y recuerdo que esa noche estuvo Rada, Osiris y no sé quién más, que era un acto organizado. Realmente no me acuerdo en qué plaza de Buenos Aires fue, pero fue también dentro de esa etapa y había una entrevista muy linda que le hicieron en Radio Nacional, yo lo acompañé ahí. Y bueno, esa etapa se prepararon un puñado de canciones para cumplir con esas actividades, ¿no? Y ahí ya también estaban pensando en grabar el disco que finalmente quedó trunco. Sí, en realidad Osiris, imagínate que para la estatura artística de él, cuando él preparaba algo para una instancia política que podía ser en un comité a la luz de la vela, en tambores, como hubo, o por ejemplo otro al aire libre en Melo, o en un lugar chiquito, en un salón o en un teatrito. Él no hacía diferencia, obviamente, digo, él lo preparaba como artístico, claro. ¿no? O sea, no estaba como... Sí, dando lo máximo. Claro, no era que, bueno, quiero hablar de política y de paso, no, él que estaba enfocado en eso. Por más que igual él estaba escribiendo aquel libro sobre historia, ¿no? Que quedó inédito. Los de adentro y los de afuera, lo iba a titular. Ahí está. Y el trabajo era... Lo que pasa que después, para la segunda etapa, sí, cuando era que empezó con el concierto en la rural, ¿no? La Semana Criolla fue. La Semana Criolla, perdón. Donde está la foto esa que tú, ¿no? Que tú sacaste. Es como el único que hay así registrado de eso. Claro, yo estaba con una cámara Canon de rollo de 35 milímetros que al disparar hacía un ruido tremendo. Entonces me acerqué ahí, como pude, disparé una sola vez y me fui a sentar. Ahora vamos a hablar de eso porque fue un evento muy, muy extraño, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que Osiris iba a morir al poco tiempo? A partir de ese momento,
Yo pensé que el contacto, porque después hablamos con él y fuimos a la pensión donde vivía, yo pensé que el contacto se iba a prolongar por más tiempo, igual. Y como que quedaron cosas pendientes también desde el punto de vista de la imagen, ¿no? De la fotografía. Sí. Pero estábamos en el tema de la gira. ¿El público cómo respondía en el interior? Era un poco contradictorio lo que ocurría, porque yo vi públicos que se acercaban con algunas personas como con una devoción, ¿no? Osirística. Y después yo noté también el rechazo, un poco el mirar extraño porque Osiris estaba con el movimiento 26 de marzo y era gente que estaba acostumbrada a otra cosa, ¿no? Otra imagen. Claro. Era comprensible eso en un lugar donde, Osiris siempre de extracción blanca y que él, según él, nunca dejó de ser blanco, ¿no? Pero también apoyó, creo que con mucha sinceridad. Blanco del siglo XIX. Entonces ocurría eso. No era una situación cómoda para un artista como Osiris, esa coyuntura. No era cómodo, porque no era un artista asociado, ¿verdad?, con ese tipo de eventos. Claro. Entonces, él también, por un tema de resiliencia, o de valentía, o de convicción, él, siguió ese camino. Ahora, esa fue la campaña del 89. Sí. Y entre el 89 y el 96, ¿qué pasó? Él después volvió a España. Volvió a España. Sí. Se dieron situaciones muy pintorescas, ¿no? Realmente pintorescas en el estricto sentido de la palabra, porque te nombré Tambor, es un comité de base en un galpón chiquito, que no había luz, era con la luz de las velas, y pasaban, como si fuera una hostia, pasaban tortas fritas redonditas, chiquitas así, eso, ese tipo de cosas, o que íbamos por medio de una carretera y siempre viajábamos juntos en un auto, Osiris y yo, y manejaba, dependía, Walter Díaz en general, y después viajábamos con otras personas del ámbito político, ¿no? Pero de repente, yo qué sé, paraba en el medio del campo y decían, una mulita, y se paraba el auto y salían corriendo a agarrar la mulita y nos quedábamos con Osiris y nos reíamos. Y era hermoso, te decía, porque yo qué sé, íbamos por un determinado lugar de Uruguay y decía, allá esa estancia está hecha con tal cosa, porque yo estuve en tal año y está hecha con piedras de ágatas, toda una pared, no sé cuánto. Después en Colonia, te decía, aquel hombre, mirá, dice, aquel era comisario, yo me estuve cambiando unos balazos con él. De esas cosas era común, porque él recorrió mucho, ¿no? Sí, claro. Entonces, es real, claro, vos ves las canciones, las letras de él son salidas de también estar en el G con Osiris, ¿no? Y después el rigor el rigor fue siempre el mismo en realidad para ese puñado de canciones, como para después la etapa más como artística, que había expectativas de conciertos y del disco, y todo eso se fue frenando. Llega el año 96, hablábamos hace un ratito, sí. La Semana Criolla, el Viernes Santo, en donde ustedes suben al escenario después de muchísimos músicos que habían pasado a la manera, digamos, que no era así, de teloneros. El espectáculo central era Osiris y vos,
Y ahí se produce un fenómeno rarísimo que yo nunca había visto antes, ni lo volví a ver después, es que las gradas que estaban tapadas de público empiezan a vaciarse, la gente se empieza a ir, ¿te acordás de eso? Vos sabés que yo, eso me lo han contado, yo estaba ahí, estaba en el escenario y no me acuerdo. ¿No te acordás? No, porque cuando tocar con Osiris para mí era un estado de gracia. O sea, en el libro de Pellegrino y sí. Basilago hay 2 testimonios de 2 personas que en ese momento no se conocían, que estaban ahí presentes, que eran Hamid Nasabay y yo. Y los 2 contamos lo mismo, sí. Exactamente lo mismo. Yo quedé realmente muy impactado, porque te diría que el 80% de la gente se fue. Y quizá le estaban cobrando algo. No lo sé. Porque... Y recuerdo que había una mesa sobre la que Osiris se recostaba, medio como que sí. se sentaba, y en un momento Osiris se recostó ahí sobre esa mesa y empezó a mirar el público que se iba, como si hubieran sido expulsados por una orden superior. Y después se acercó al micrófono y dijo, bueno, vamos a esperar que se vayan todos los que se tienen que ir y que queden solo los quedadores. Sí. Dijo, esa frase me quedó grabada. Bueno, y las gradas quedaron prácticamente, no sé, habría 100 personas como mucho. Sí, yo creo que fue parte de todo eso que generó Osiris. Yo pienso que está ligado, puede estar ligado, ¿no?, a cómo volvió y su imagen política, no sé, y yo pienso que algo de eso pudo haber ocurrido. Bueno, pero antes de eso, de esa primera presentación artística, se ensayó bastante, todo un repertorio, y esa fue la parte más fermental, ¿no?, más interesante para mí, porque era un Osiris enfocado en, digo, interesante artísticamente. Claro. Lo otro fue interesante, pero fue más sociológica mi mirada, ¿no? Claro. Y ahí, en esa época él estaba en Shangri-La, antes, ¿no?, en ese año, en el 96, y yo iba, y bueno, estaba horas, no sé, un par de veces por semana, no me acuerdo, iba, capaz que más, no me acuerdo, y me quedaba y almorzaba ahí, él siempre hacía el pescado con arroz integral, porque en esa época ya estaba como haciendo una vida sana, él, como que se había pegado un susto, ¿no? Y ahí sí se ensayaba mucho, a un nivel así de refinamiento y exigencia total, enorme, sí, muy grande. ¿Te rezongó alguna vez? No, nunca, no, nunca, no, solo me pedía, me decía, a ver si tal cosa, y tenía una, como decía, cuando terminábamos, porque las cosas estuvieron bastante pronto, en tiempos bastante buenos, ¿no? Quiero recordar una expresión que él tenía cuando terminábamos, así terminaba una canción entera, así en el ensayo, y decía de repente, pero qué bonito, decía, pero y había siempre con Osiris tocar una canción era como era él, como debe ser, ¿no? Había un tiempo previo, unos segundos previos de gran concentración, después una gran concentración en la canción, y después el fin no terminaba y se rompía. Él cuidaba mucho, era muy, muy riguroso con eso, muy ritual, muy ritual. Él cantaba, cada vez que cantaba la canción, la cantaba de verdad, no lo ensayaba por embromar. O sea, la cantaba, o sea, como debe ser. Claro. Yo a mis estudiantes en la facultad digo eso, no toquen una nota por tocarla. ¿No? Hay que buscar sentido siempre. Entonces él tenía eso. Y
O también a veces cuando se autoelogiaba, pero diciendo, pero mira, parece de otro, dice. Qué bueno. Parece de otro. Y eso, no, los ensayos eran muy fluido. Y una sola vez agarró la guitarra delante mío. A veces ensayaba donde yo estaba, en la calle José Culta. Y estábamos trabajando el Cisne Negro. Y entonces el rasgueo y eso está, a mí me gusta, tengo los rasgueos y eso, pero él me dijo, a ver si esto, no sé qué, y agarró un poquito la guitarra y él estaba ahí. Si bien estaba muy bien, así motrizmente se veía bien, pero la guitarra, y era tomar la guitarra en las manos y tenía como un descontrol un poco. Eso me impresionó. Sí, porque él había dejado de tocar ya en España. Sí, sí. Pero él no dejó de tocar porque perdió la práctica. Se ve que tenía alguna otra situación que también fue difícil para él sobrellevar eso, porque no es alguien que está veterano y deja de hacer determinada cosa. ¿Nunca hablaron de ese tema? No, jamás. Jamás. Lo que estaba implícito en el vínculo, a veces demasiado intenso, en cuanto a eso de cómo yo tocar mientras él cantaba, porque realmente, o sea, yo doy clases de música de cámara, o sea, me apasiona todo, he hecho muchos ensambles, todo, pero eso con Osiris, por más que se había llegado, te diría, y yo diría que algo casi perfecto, no sé, suena raro, pero él no le alcanzaba, pero no es que me decía, no, otra vez está mal, no sé, estaba, pero él buscaba igual, porque, claro, guitarristas, compositores como Osiris, Eduardo Falú, Santiago Chalar, Atahualpa, que su obra y su decir musical, su discurso musical está apoyado motrizmente además en el instrumento. Sacar la guitarra es mucho, es realmente mucho. Parece que no es lo mismo, yo que sé, no sé, otro cantante, no sé, Serrat, Joan Manuel Serrat, o Gardel. Por más que Gardel tocaba mucho más de lo que creemos. Yo me he dedicado a mirar bien videos y él tiene actitudes de... Y entonces Osiris, claro, quedó realmente como desconfigurado. Esa sería la palabra. Se le notaba desconfigurado emocionalmente con respecto a la canción. Entonces hizo un esfuerzo tremendo y lo logró. Sí, lo logró. Lo logró. Sí, sí. Porque cantar sin tocar. Llegaron a grabar 4 obras de él. Sí, El Montarás, El Cielo, Montarás. Yo no canto por la fama y El Cisne Negro, pero no están terminadas. Y lo que ocurrió con la grabación es que, la frenó. ¿Pena de camino largo? Sí, porque yo no canto por la fama, porque el poema y la canción, el poema, Pena de camino largo, y esa un paréntesis, justamente el otro día me estaba acordando, cuando era el poema, la milonga, que te muestro, esto tengo por acá porque hace muchos años, ¿no? Es Yo no canto por la fama, ¿no?
digo, al principio, y ahí sobre esa milonga, así, esa velocidad, recitaba el Pena de camino largo, cansancio de viaje viejo. La cicatriz del recuerdo que va subiendo los cerros, del camino va subiendo los cerros, y después irrumpe la milonga. Sí. Siempre solito he vivido, solito aprendí. Y ahí era más fuerte y un poquito más rápido. Eso que ocurría a mí me dio varias veces una sensación como de un estado de conciencia como alterado, porque la voz de él así, una cosa que, elevación. Sí, una voz ya muy difícil de definir, pero de un hombre viejo que estaba ya por encima. Sí, pero igual estaba bien la voz, no estaba mal, no estaba tan diferente a cuando él grabó. Pero tenía profundidad. Sí, nueva. Pero a mí me daba una sensación, me daba en el pecho así, me elevaba estar con Osiris, que cantara eso así. Porque yo, a pesar de, muchas veces, claro, compartí mucho, pero nunca perdí la noción de que estaba con Osiris Rodríguez Castillos. Claro. Porque además yo no lo tuteaba, había un vínculo al estilo muy antiguo, por más que él podía decirme disparates que no voy a contar, porque como todo buen poeta... Porque era muy gracioso, además. Pero además todo buen poeta es como Acuña Figueroa, los disparates, claro. Todo eso. Entonces, así cuando estábamos en una reunión o algo, en un lugar, pocas veces compartimos, me acuerdo del casamiento del hijo de Muguerza, del casamiento de Gabriel Muguerza, y me comentaba cosas, nada mal, la gente amiga, ¿no? Pero algún disparate, y uno dice, claro, sí, nadie se imagina que alguien... Claro. Es como la Marque Pons también, ¿no? Que un disparatado. Sí. Y bueno, esa, volviendo a esta Yo no canto por la fama, era, para mi gusto, un arquetipo de milonga por todo como lo que dice, por lo que suena, y por cómo lo hacía él, cómo proyectaba la voz cuando empezaba la canción, era algo... a mí me provocaba realmente un estado de conciencia alterado, te diría. Sí. Qué bueno. Porque después, como yo lo siento, también, pero tiene otra. No venga a tasarme el campo con ojo de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento, es contundente. Pero esta otra no, Yo no canto por la fama. Además, lo representa a él. Claro, sí. Es eso. Y se notaba. Y fue tan fundamentalista que le jugó también en contra, ¿no? Y él estaría muy entusiasmado con ese disco que estaban grabando, ¿no? Sí, estaba al principio, pero enseguida el entusiasmo se le cambió. ¿Por qué? Se sintió incómodo grabando, se sintió incómodo. Yo estoy seguro que fue que... No hay que olvidarse que él había grabado en la era analógica. Claro. Y con la guitarra también, en la mano. Después ya esto era digital y él se estresó. Grabar uno en un lado, otro en otro. O sea, me parece que fue mucho para él. No lo había pensado eso también. No había pensado, pero que él estuviera en una cabina y yo en otra, no sé. Él suspendió la grabación. Y quedó entero Yo no canto por la fama, creo que el cielo, el Tupamaro. Y el Montarazno quedó entero, sin editar, ¿no? Así. Y después, ¿qué otra habíamos dicho? Montaraz, Cielo, el Tupamaro, Yo no canto por la fama y Cisne Negro. Sí. ¿Y en medio de ese trabajo? Muere. Ahí sí, claro. Sí. ¿Qué te pasó a vos con la muerte de Osiris? Porque no solamente
debes haber perdido una especie de maestro, amigo, artista admirado, sino que además quedó por la mitad el proyecto artístico que tenías. No, a mí, te soy sincero, lo que me pasó fue totalmente afectivo, no profesional. Yo, primero, esto que voy a decir, lo digo así, que por favor, no, claro, no lo vayas a tomar, parece algo egocéntrico, ¿no? Mi expectativa en apoyarlo, en acompañarlo y disfrutar de estar junto a él, no era como de yo, no de a que me aportara a mí un rédito artístico. Obviamente sí, te ve gente y todo, pero en realidad era para mí era un mandato, ¿entendés? Porque un mandato, yo siendo así alguien amante de nuestra música de raíz, sobre todo en milonga, y para mí era un mandato. Bueno, vos no lo vas a decir, pero déjame que lo diga yo. En un país de tantos guitarristas como Uruguay, que te haya elegido a vos, era porque sos muy bueno. Bueno, está, gracias, pero... No, pero eso es obvio, eso está a la vista todo. Sí, bueno, te agradezco mucho y en realidad lo que pienso que él sintió más, se vio, valoró en mí, era que yo tenía una calma enfocado en realmente en hacerlo con amor eso y respeto, con amor y respeto, y no porque me parecía interesante solo aportarme algo a mí artísticamente, ¿no? Pero te tengo que decir esto, después de la grabación y después de esto, él empezó a estar un poco peor emocionalmente, ¿no? Fue un momento que tuvo distanciamientos con mucha gente y yo fui una de esas personas. Entonces, con mucho respeto y todo, bueno, nos alejamos, ¿no? Que fue mutuo, en realidad. Fue mutuo porque me pareció más sano. Él era imposible en ese momento, era imposible seguir trabajando de esa forma. Bueno, después me enteré, sí, es cierto, que él estuvo por llamarme, ¿no? O sea, después que él falleció, ¿te enteraste? Sí, sí. Yo no quiero contar cómo fue, porque no me gusta mucho cuando se habla de Osiris. La gente en general es muy común que digan, qué carácter, era difícil. Bueno, sí. Todos los grandes artistas. Pero si nos ponemos a hablar de la mayoría de artistas, claro, qué hicieron en su vida íntima o qué, a no ser que haya sido algo muy grueso, ¿no? Pero como acá es chiquito y fue tan original él y todo, como que bueno, está condenado a decir siempre, qué difícil. Bueno, y sí, no era fácil, pero yo lo que sí vi, parte de eso difícil que decían de él, simplemente yo veía, porque vi situaciones que él de repente dijo algunas cosas a alguien, ¿no? Pero eran lecciones. Yo conocí en el mundo de la plástica, siendo un veinteañero, 2 o 3 grandes artistas que ya tenían 60 años de edad, o sea, había una diferencia de 40 años conmigo. Y después, con los años, me hicieron acordar un poco a Osiris. Eran muy joviales, muy bromistas con los amigos, con las personas que le caía bien, y eran muy contundentes, tajantes e intensamente rechazantes con otras personas que no le caían bien. Con el tema del trato personal era blanco o negro. Creo que con Osiris pasaba un poco lo mismo. Y a mí eso es una cosa que me gusta verla. Sí, pero no era solamente que alguien te caiga mal, era que alguien que estaba en la superficialidad, que no es lo mismo. Sí, pero por ejemplo, él tuvo el famoso encuentro con Citarrosa y es
inimaginable cómo a Citarrosa se le ocurre cambiarle una palabra de la letra a un poeta como Siris, ¿no? Es como cambiarle la pincel, no sé, un pedazo de un cuadro a un gran pintor. Es un atrevimiento que obviamente el autor se tiene que sentir muy mal frente a esa persona. No lo puede valorar. Sí, porque eran dos mundos totalmente contrarios de cómo concebir una canción. Claro. Osiris, lo vi corregir una palabra de Grillo Nochero después de décadas de haberlo hecho. Y sí, de haberlo publicado. Publicado, claro. Para mí era correcto eso así, yo qué sé, es una forma, por algo las canciones de él suenan así. Bueno, hay artistas que uno cree que son muy informales. Dicen que Bola de Nieve, por ejemplo, era uno que, según la hermana que escuché testimonios, que dice que estudiaba muchísimo las canciones y vos escuchás a Bola de Nieve tocando el piano y cantando y parece toda una cosa súper, y está súper libre, pero hay mucho estudio, hay mucha... Claro, entonces seguro cambiar. Y lo que veía era eso. Si alguna vez vi algo como una, digamos, parada de carro, ponerle, por decir, vi que eran situaciones de gente que cometía como alguna torpeza o alguna insolencia. Entonces si se suman esas en contra es injusto, porque claro, es alguien difícil porque... no le gusta la pavada o lo superficial. Seguro. Después sí, en otras cosas, no sé, en la vida familiar o bueno, yo también lo viví, lo vi, que no quiero contar, pero sí, cuando me enteré, para mí, me acuerdo, no sé, alguien me llamó y me dijo, y me fui a donde yo escribía música y me puse a llorar, porque imagínate con el vínculo que estaba generándose, que teníamos, porque con él había un vínculo de mucha ternura también. Claro. O sea, la ternura de Osiris también no era una ternura al estilo antiguo. No era alguien que te iba a decir te quiero, pero sí, de repente tenía un gesto, una palabra, una sonrisa, un chiste, un comentario. Cuando estábamos en Shangri-La, después de ensayar y comer, de repente íbamos a caminar por ahí por el lago, ahí, de repente íbamos despacito, así charlando, nos reíamos, hablábamos. Él me hablaba mucho, obvio, de geopolítica, digamos, ¿no? A veces hablábamos de cosas muy abstractas, de músicas del futuro, o él de repente de versos más esperpénticos, más criollos, pero de repente él me mostraba algo que estaba escribiendo. Y bueno, entonces sí, para mí fue muy triste porque no se pudo seguir, no lo pude ver, claro. Y él como fue tan fundamentalista que como él tenía, al final me hace acordar a una expresión que le oía a él hablando de otro. Sí, porque fulano agarró y se murió. Es como si hubiera hecho eso, ¿no? Agarró y se murió. Como un antojo. Sí. Y como desahuciado de lo que él... Pues no se trata solo, quizá, no sé, lo he pensado algunas veces más, otras menos, pero de tolerancia, ¿no? De baja tolerancia al que no se haga lo que él decía. Quizá algo de eso había. Lo cual es muy, muy positivo. Sí, pero lo que pasa es que también te aísla y terminás frustrándote vos, frustrando a los demás. Puede ser. Pero no, en el caso de él se sumó... Mira, si Osiris hubiera vuelto con la guitarra en la mano, tocando, y hubiera sido otra la historia. Sí, creo que se hubiera vuelto a España, yo qué sé,
quizá, o se hubiera ido a Argentina, no sé, capaz, no sé, pedía, porque es diferente, es muy diferente. Él estaba muy frágil, dependía, alguien así. Osiris en su vida, yo por lo que sé, muchas veces dependió económicamente, ¿no? O sea, fue un gran trabajador, porque con la obra que hizo, no sí. así, bueno, trabajó y mucho. Nada más que el trabajo que hizo, socialmente, no, ¿Pero era dependencia económica o era austeridad en la vida? las dos cosas, porque, me parece. visto de afuera, capaz que no, podía... las dos cosas. Pero lo que ocurre es que dependencia de... pero no dependencia artística. Claro. Entonces él, pensándolo así desde el punto de vista que perdió la mitad de él, que era no tocar la guitarra, quedó totalmente dependiente de alguien que tocara la guitarra. Entonces eso a él le generaba, seguramente le generaría una pereza tremenda en armar algo, porque él capaz que si venía tocando, ¿no? Como siempre, toda su vida, de repente hablaba con fulano, mengano, y venía, y a ver, y se arman un recital en no sé dónde, no sé, en cualquier provincia argentina o en Uruguay. Pero conmigo él sabía, digo conmigo porque bueno, fue con quien tocó, aunque yo estaba muy dispuesto, yo estaba totalmente dispuesto a estar con él. Sí, ¿no? Eso es evidente. En esa por época algo lo grabó hacía. contigo. Claro, capaz que si hubiera sido más adelante, yo estaba más metido más en mi carrera. Y eso pienso que lo superó psicológicamente. Y es lógico. No sé, o no, porque no tuvo la fortaleza, no pudo aplicar toda su inteligencia emocional en ver eso, ver que él tenía que negociar más con otro músico. Bueno, las cosas fueron así. Y sí, bueno, en realidad todo... Claro, una cosa es la obra de Osiris, otra cosa es su vida. Seguro. Nosotros ahora estamos hablando de la vida, pero lo que queda es la obra y lo que la canción, él que compuso, se hace realidad porque lo de Tiempo Adentro, ¿no? Como poeta y como músico, además. Sí. Porque fue extraordinariamente bueno en cualquiera de los dos terrenos, cosa que es muy difícil encontrar. Yo a veces lo asocio como un eslabón como Fabini, como lo que es el lead, ¿no? El lead, que es la característica es que es una canción que no es con acompañamiento, es 50 y 50, ¿no? El instrumento propicia tanto como la voz, como la letra. En el caso de la obra de Osiris es igual, y además él fue protagonista, fue testigo de, no más que del Cielo de los Tupamaros. Él me contó que estando asesorando como costumbrista en una película por el Arequita. A un equipo de filmación. De filmación de una película. Dice que se acercó un niño a caballo y le dijo, ¿usted don Osiris? Entonces, bueno, y sí, bueno, mire, le quiero mostrar que, bueno, se arrimó con una guitarra y le mostró lo que tocaba un abuelo de ese niño. Y eso creo que fue en el año 50 y pico. O sea que ese abuelo era del siglo pasado. Claro. Y le mostró lo que es la introducción, y él de ahí sacó el tema de la introducción de Cielo de los Tupamaros. Miramos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por este testimonio que a mí me parece que faltaba en todo el conjunto de homenajes y entrevistas y notas que se han hecho sobre los 100 años de Osiris. Muchísimas gracias. Gerardo, te agradezco yo a vos por toda tu mirada, que desde un lugar así también como muy, muy orgánico, vos como artista plástico y pensador, y además también tuviste la idea de estar aquella noche y de regalarnos el recuerdo de esa foto que es la testimonial. Que puramente testimonial, porque claro. Como interés de fotográfico no tiene ninguno. Sí, pero artístico. Testimonialmente es como... Fue lo que quedó. Sí, es fundamental. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.
pena de camino largo, cansancio de viaje viejo, atavíos que se empinada la ladera de mi cerro. Que fría viene la noche, tiempo arriba y sangre adentro, con un poncho de verano me está agarrando el invierno.